ningún país puede salir adelante si deprime, no toma en serio, hostiga, descalifica o incluso asesina a la mitad del país. Y en el caso venezolano, además, es la mitad más proactiva, la mitad más emprendedora, la mitad más eficiente. No lo estoy diciendo yo para congraciarme con la audiencia de este podcast, lo dicen las estadísticas. Las estadísticas nacionales, hasta cuando se llevaban estadísticas en este país, indicaban que la mujer se graduaba en menos tiempo y con mejores notas que sus pares masculinos, y que una vez ingresando al campo de trabajo, ejercían responsabilidades con mayor eficiencia y con mayor éxito mensurable, evaluable, aunque tuviesen, por cierto, menos salarios por las mismas gestiones, por el mismo trabajo realizado. Así que, repito, no se trata de una presunción, es una realidad estadísticamente demostrada. Bueno. ¿Y nosotras para cuándo? Chugo, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte. Igualmente. ¿Cómo está todo? Todo está interesante. A mí me preguntan en la calle, mire, ¿cómo están las cosas? Le digo, mucho mejor que hace 80 días. Hace 80 días la condición mayoritaria del país que quería cambio era una presunción. Hoy es un hecho establecido. Y la intención hegemónica de quienes se pretendían eternos era también una presunción. Hoy se sabe que es infundada. Así que estamos bien, pero hay que echar el camión. Debemos y queremos estar mejor. Chugo, este podcast que se llama ¿Y nosotras para cuándo? Es parte de nuestro programa de formación para liderar juntas nosotras por todas, un espacio en el que promovemos la participación política de las mujeres como un requisito urgente para fortalecer la democracia. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, yo opino tres cosas. En primer lugar, que no es un tema de juego, no es un tema de moda, ni es un tema para tomarse a la ligera. Es un tema que a la vez es importante y es urgente. ¿Por qué importante? Bueno, porque ningún país puede salir adelante si deprime, no toma en serio, hostiga, descalifica o incluso asesina a la mitad del país. Y en el caso venezolano, además, es la mitad más proactiva, la mitad más emprendedora, la mitad más eficiente. No lo estoy diciendo yo para congraciarme con la audiencia de este podcast, lo dicen las estadísticas. Las estadísticas nacionales, hasta cuando se llevaban estadísticas en este país, indicaban que la mujer se graduaba en menos tiempo y con mejores notas que sus pares masculinos, y que una vez ingresando al campo de trabajo, ejercían responsabilidades con mayor eficiencia y con mayor éxito mensurable, evaluable, aunque tuviesen, por cierto, menos salarios por las mismas gestiones, por el mismo trabajo realizado. Así que, repito, no se trata de una presunción, es una realidad estadísticamente demostrada. Bueno, esa mitad más emprendedora, esa mitad más proactiva, es la que está siendo deprimida de manera sistemática en los más diversos espacios donde esté presente la ecuación del poder. Por eso es importante. Pero además es urgente, perdóname que me encadene, porque Venezuela está viviendo una situación donde estamos experimentando las consecuencias que generalmente vive un país en situación de conflicto armado. Ayer precisamente se cumplieron 24 años de la resolución 1325 de las Naciones Unidas, donde por fin se reconoció que del conjunto de víctimas civiles en un conflicto armado, la mayoría son mujeres. Ojo, el derecho social humanitario internacional es muchísimo anterior. Hace muchísimo más tiempo se descubrió que por cada víctima militar en un conflicto había 10 víctimas civiles. Repito, 10 víctimas civiles por cada víctima militar. Pero apenas hace 24 años se ubicó que de esas 10 víctimas civiles, por lo menos 7 eran mujeres, adolescentes o niñas. Terrible, ¿verdad? Bueno, resulta que hoy Venezuela está viviendo una situación donde, sin tener un conflicto armado, estamos experimentando las consecuencias de tenerlo. Y repito, no es un tema de titulares, no es un tema de decirlo duro para agarrar likes o me gusta, ¿no? Se trata de lo que está ocurriendo en casi toda la frontera sur venezolana. Es lo que está ocurriendo en el arco minero del Orinoco, es lo que está ocurriendo en el Darién,
es lo que está ocurriendo más allá del Darién, en esa tragedia que significa el tráfico del tránsito de los migrantes venezolanos, de las migrantes venezolanas hacia la frontera sur de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de sangre, estamos hablando de muertos, de asesinados, de explotación, de trabajo esclavo, de violencia sexual generalizada. Estamos hablando de eso. Chu, qué bueno que comienzas destacando el aniversario de la 1325 y que además tomas y das una explicación interesante sobre por qué nosotros debemos entender el momento político, el momento social, económico venezolano en clave del conflicto armado, aunque mismo no sea producido. Si nos vamos a las formales. definiciones formales, probablemente no, y que ha sido complejo definir la categoría, la complejidad de nuestra crisis humanitaria, precisamente porque no estamos azotados por un desastre natural, no enfrentamos un conflicto armado en términos, digamos, en términos formales, pero definitivamente las personas que viven en el sur del estado Bolívar, en el arco minero, que viven en Petare, que las personas que fueron víctimas del enfrentamiento armado en la Cota 905, para ellos la guerra, así se ve la guerra, ¿no? Y efectivamente, tú lo decías, las mujeres y las niñas son víctimas preferenciales en el conflicto, las mujeres y las niñas son el mayor porcentaje de las víctimas de violencia sexual, de las víctimas de las redes de tráfico de personas, de las víctimas de los casos de violencia sexual, y sobre todo son los responsables de los trabajos de cuidado, porque si los hombres en su mayoría tienen que movilizarse al conflicto, o son captados por las bandas, o son asesinados por las bandas, en el caso venezolano, las mujeres y las niñas tienen que ver cómo se incrementa su carga de trabajo, y por eso nosotros decimos desde Nosotras por Todas que la representación política, la participación política de las mujeres no es un requisito y ya, es un requisito urgente para fortalecer la democracia. Por eso te queríamos invitar, porque además queríamos conversar contigo, y qué bueno que comenzaste como tejiendo este tema de las narrativas, porque contigo, por tu profesión de periodista, por tu trabajo comunicacional, queríamos conversar sobre precisamente estos estereotipos, estas narrativas machistas, discriminatorias que se adelantan o que son tradicionales en los medios cuando cubren en fuente política la participación de las mujeres. Cuando los hombres participan en política, nadie se preocupa si está mal planchado, si está mal vestido, si tiene una barba descuidada de 3 días. De hecho, una barba descuidada parece verse sexy en los hombres, pero las mujeres tienen que cuidar. La gente se le presta más atención a cómo iba vestida, a cómo iba peinada, que a lo que tiene que decir. ¿Cómo se deconstruye esa narrativa? ¿Qué se puede hacer desde los medios? Exigiéndole rigor a los opinadores, exigiéndole rigor a los periodistas, exigiéndole rigor a todo aquel que no termine de entender que tener un micrófono delante no es un privilegio, sino una responsabilidad. ¿Cómo decirlo? Hace algún tiempo, por ejemplo, se hizo una campaña fuerte y exitosa, en mi opinión, cuando se atacó el discurso encubierto machista, o levemente encubierto, para hablar del feminicidio, ¿no? Cuando se llamaba a un feminicidio crimen pasional. O sea, se hizo un trabajo muy serio, y hoy nadie o casi nadie utiliza una expresión como esa, porque sabe que al expresarla, al utilizarla, está disculpando al femicida. Bueno, hay muchas otras formas encubiertas y no tanto, para articular una narrativa machista. Tú lo acabas de decir y yo creo que vale la pena tomarlo. Si la persona, la vocero, la persona que genera la información, la noticia o que emite la opinión es una mujer, entonces el cómo se viste, el cómo se peina, el cómo se arregla es noticia por lo que sea. Si está, comillas, descuidada, porque está descuidada, pero si no, entonces la noticia es que tiene encima, ¿no?, tantos miles de dólares en prendas de marca. Carrizo. O si tiene un escote, o sea, es importante, por eso queríamos tener, de hecho, porque es como que, o sea, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo impulsamos una narrativa que incluya la perspectiva de género en los espacios de opinión? O sea, porque las mujeres tienen menos exposición. Cuando las mujeres son candidatas, tener que competir con los hombres, que son los que históricamente han sido, digamos, ungidos por la providencia divina para ejercer el poder, para tener los cargos,
Chu, celebrábamos recientemente el aniversario 78 de que las mujeres venezolanas conquistaron el derecho al sufragio y nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre los liderazgos políticos de las mujeres. Y todavía, en pleno siglo XXI, hace 78 años que votamos y que más podemos ser elegidas, y hay gente que dice los hombres están mejor preparados para ser líderes políticos que las mujeres. Yo creo que, así como decía al principio del encuentro, que este tema es un tema muy importante y al mismo tiempo muy urgente, cosa que yo creo que es afortunada, porque generalmente lo que ocurre es que esa dicotomía nos obliga a enfrentar lo urgente y a desestimar lo importante. En este momento esto es importante y urgente. Sin embargo, hay que darle profundidad histórica al asunto. Yo creo que es importante que recordemos que Venezuela en la guerra de independencia y en la guerra federal perdió 2/3 partes de su población. Casi todos eran hombres, porque en aquel tiempo la guerra era un asunto exclusivamente de hombres. Esa es la razón por la cual Venezuela se reconstruye a partir de la presencia determinante de la mujer en los espacios familiares. Entonces Venezuela es un país en ese sentido extraño, militarista en su estructura de poder, ¿no? Y con una estructura familiar maternocentrada. Entonces tenemos a mujeres que son referentes fundamentales para la vida de la pareja, de la familia, de la comunidad, pero que a la hora de escoger, mira, hasta los voceros del Consejo Comunal se termina escogiendo a unos tipos que no son los más trabajadores, pero son tipos, son hombres y tienen tiempo para eso. Y eso ocurre en el Consejo Comunal y ocurre en las planchas parlamentarias de los partidos políticos y ocurre en las estructuras burocráticas de los gobiernos. Ahora, entiéndase, cuando yo digo que se está deprimiendo a la mitad más emprendedora, yo no estoy haciendo una proclama mujeril, estoy haciendo una proclama feminista, en el entendido que el feminismo es en realidad un humanismo radical en este momento. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque es que este país en particular, este país que mi pana Leonardo Padrón acertadamente llama el país de las mujeres, y estoy dando más de una razón histórica para ello, no puede salir adelante, sencillamente no puede salir adelante si no entiende ese hecho fundamental, que es que tenemos dos alas, hermano, tú no puedes volar con una sola. Ahora, ojo con un nuevo tema, ojo con un nuevo dato, que tiene que ver con el machismo ejercido no solo por hombres. Yo creo que, sobre todo en los últimos 25 años, hemos visto algunas cosas que yo creo que es importante tomar en cuenta. Es la utilización por diseño de voceros femeninos para articular, desarrollar discursos anti-sociedad y concretamente además anti-femeninos. Hecho, ahí me gustaría agarrarte, porque me gustaría también que pudiéramos pensar un poco en términos de líneas editoriales, de nuevo, de transformación de narrativas. ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Cuál es el rol de los medios y sobre todo de quienes tienen unas audiencias? O sea, aquí hay gente que puede pasar, nosotros conocemos gente en el país que puede irse al canal que quiera, a la dial que quiera o al formato que quiera, pero ya tiene su audiencia, tiene unas audiencias que son suyas y que además yo siento que tienen una responsabilidad, ¿no? En tomar parte en esto, para transformar narrativas y para invitar a la gente, por ejemplo, cuando escuche una candidata, a que se fije más en la idea, en la política, en la propuesta, que en cómo va peinada, ¿no? Es así, es así. Yo creo que, repito, se trata de exigirle a esa persona o a ese comunicador o a ese generador de opinión mayor responsabilidad en el ejercicio de esa condición. Lo digo porque estamos también en un momento complicado, hay nuevas tecnologías, nuevas formas de ejercer distintos oficios, entonces en este momento hay que decirlo, hay periodistas, cómo no, pero también hay influencers, ¿no? Hay una especie de disc jockeys de la opinión, ¿no? Unos DJs de la opinión, y la gente cuando los escucha tú no sabes exactamente qué carrizo es lo que son. Y yo creo que ellos tampoco saben exactamente qué es lo que son, salvo que tienen una voracidad impresionante por los likes, por los me gustas, por el tal. Entonces, de allí la importancia de que desde espacios como se haga ese llamado. Carrizo, ¿cómo no vas a entender tú
por ejemplo, que ubicando esta lógica de la 1325, hoy tengas en Venezuela cosas como lo que ocurre en la Crisálida, ¿no? La Crisálida fue inaugurada no hace mucho como una prisión modelo para mujeres detenidas, mujeres privadas de libertad, un poco para contraponerlo a la realidad del INOF. Bueno, esa prisión ejemplar, ¿no?, para damas, está convertida en ese espacio donde todos los venezolanos pudieron escuchar los gritos de horror hace apenas unas 2 semanas, y tú puedes decir, wow, terrible, ¿no? Y algún desprevenido pudiera decir, bueno, afortunadamente de los 2000 y tantos presos políticos en la racia brutal del 28 de julio para acá, apenas unos pocos centenares son mujeres. No vale, esa no es la verdad. La verdad es que todos los presos políticos tienen madres, hermanas, esposas, y todas esas mujeres están siendo sometidas a requisas infames y a sufrimientos infames, porque además nuestros presos hoy tienen una pena adicional, ¿no?, que es el que sus sitios de reclusión están bastante lejos de los sitios donde fueron detenidos, donde trabajan, donde viven sus familias. Entonces se suma a la pena adelantada que están viviendo ya, la pena del extrañamiento. Técnicamente eso es extrañamiento. Y esa pena recae fundamentalmente sobre las madres, sobre las esposas. Qué interesante, Chugo, porque precisamente hace pocos días conversaba sobre ese tema y decía, claro, si el detenido puede ser Francelia, puede ser Chugo, puede ser quien sea, pero cuando la mamá está afuera escuchando a su hijo gritando porque lo están torturando, no solamente están torturando al que está sufriendo dolor físico, sino precisamente a la mamá, a las cuidadoras, a las esposas, a las hermanas. Es que siempre dicen, no, es que además del preso está la familia. Eso de la familia es mucha gente. Generalmente es la madre o la esposa, o la novia o la hermana. Es una mujer la que asume el rol de cuidadora del preso. Porque recordemos, también hay que decirlo, yo sé que va a sonar extremadamente odioso, las oleadas de solidaridad duran 15 días. 15 días, un mes. Después lo que te queda es la familia. Y la familia es mucha gente, porque al final lo que te queda es la madre o la esposa, caballo. Y esa madre, esa esposa, están sufriendo requisas infames, ¿no?, cada vez que van a ver a su muchacho. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo? Aquí no se trata de sugerir, mira, ¿será posible que le des una perspectiva de género a esta situación? No vale, es la perspectiva real, es que no hay otra, no hay otra. Entonces, yo creo que estamos en una circunstancia extremadamente compleja, pero como de costumbre, como suele ocurrir, esta circunstancia compleja puede ser también una experiencia de aprendizaje muy importante. Ojo, esto está ocurriendo en momentos en que por diversos procesos coincidentes, uno de los liderazgos más importantes en la escena política del país es un sólido liderazgo femenino. Ahí te pregunto, Chu, ¿qué opinión tienes? Y sobre todo, ¿qué reclamo, no? Estuvimos teniendo conversaciones con algunos candidatos que aceptaron recibirnos previo al proceso electoral, durante el periodo de campaña, y mi pregunta recurrente era la misma, ¿no? Yo les decía a los señores que cuál era su posición, ¿no?, su postura ante un tarjetón vergonzoso, un tarjetón que yo llamé el tarjetón machirulo. No había ni una mujer, la única que tenía una real posibilidad, que luego allí están las actas, de optar, de lograr ganar la presidencia de la República, fue vetada, fue inhabilitada, pero además fue vetada la opción que propuso. Pero no solo ellas dos, que son las que nosotros quizás más pudimos ver. Mujeres de otros partidos que se reconocen como de oposición, que no están dentro de la plataforma unitaria, tampoco pudieron inscribir sus candidaturas. No, o sea, a mí me pareció vergonzoso no solo el tarjetón en sí mismo, sino que nadie habló, o sea, nadie vio que eso pasaba, no vimos gente de otros partidos manifestando su rechazo, no vimos gente en la prensa. La campaña que fue llevada adelante fundamentalmente por mujeres en los medios tradicionales
era invisible, o sea, no se cubrió. O sea, ¿cómo responde la ciudadanía y sobre todo cómo la ciudadanía niega que esto también implica restricciones, barreras a superar de las mujeres para participar? Yo le doy gracias a Dios que mi voz ahorita no expresa ningún optimismo corporativo, es decir, yo no hablo en nombre de más nadie, sino de lo que yo creo, de lo que yo opino, porque voy a seguir diciendo cosas posiblemente antipáticas. Eso es malísimo, eso es horrendo, eso es terrible. Ese tarjetón es una vergüenza, como tú dices. Tarjetón machirulo es la cosa. Tarjetón machirulo, Buenísimo. tarjetón de la pena. Buenísimo. A mí me da tanta pena como eso y quizás un poquito más porque tiene que ver con sectores con los que yo me he sentido en sintonía en varios momentos. Ver, chica, cómo partidos, comillas, democráticos, que durante muchísimo tiempo habían colocado al liderazgo femenino en el cuarto congelado, en el espacio de hibernación. Cuando las papas se ponen calientes, cuando ya no hay esperanza de nada, cuando están contra la pared, entonces dicen, vamos a elegir una mujer presidenta del partido. Y vamos a elegir en la Asamblea Nacional 2015, entonces, una junta directiva de puras mujeres. O sea, ese no es el reconocimiento al liderazgo femenino. Por el contrario, eso es utilizar el liderazgo femenino para que recoja los vidrios rotos. Hay un concepto que habla de los precipicios de cristal y es precisamente cómo los grandes hacedores, o mejor dicho, la gente, ¿no?, que ha ostentado el poder, históricamente los hombres, pueden utilizar a las mujeres en situaciones en las que creen que todo está perdido precisamente para que las mujeres enfrenten. Lo digo porque hace un momento yo denuncié claramente que desde el ámbito del oficialismo hay la utilización de dirigentes, voceras, mujeres, para asumir, ejercer y desarrollar narrativas machistas y diseños de política evidentemente machistas. Yo creo que eso está más o menos establecido, eso es como la moda también, ¿no? Ya hablando ya no de fruslerías, pero hablando sí, por ejemplo, de lo que significa el traje taller, ¿no? Ese remedo del smoking que simboliza aquello de que tú eres mujer y quieres abrirte camino en ese mundo masculino de la política, bueno, disfrázate. Pero más allá de eso, hacíamos esa crítica al tema de la utilización de la mujer en el ámbito de la narrativa oficialista. En el ámbito de la narrativa opositora tenemos esta situación, que es que cuando ya no hay más nada que hacer sino recoger los vidrios rotos, entonces se dan cuenta de que tienen unas estupendas mujeres líderes. Chicos, ese no es el camino. Eso no es ningún verdadero reconocimiento. Yo creo que aquí tenemos en este momento que reconocer que no podemos salir adelante, ni los hombres ni las mujeres, es decir, los venezolanos y venezolanas no podemos salir adelante si no entendemos que tenemos que hacerlo juntos. Y tenemos que hacerlo juntos, no siendo tú la infraestructura de nadie, sino que tenemos que hacerlo juntos en el diseño, en la imaginación de lo que viene, en la construcción de eso que imaginamos. Hay una frase preciosa de Walt Disney. Una vez que yo estaba en una conversación con unos jóvenes de un partido que en ese momento era un partido naciente y que ellos decían que ellos querían construir la nueva Venezuela o la mejor Venezuela, y yo les decía, ¿y cuántos de ustedes conocen Boconó? ¿Y cuántos de ustedes? Ahí mismito, chicos, Higuerote. No, vale, no lo conocían. Entonces le cité a Walt Disney. Walt Disney dibujó Bambi y fue un éxito, pero antes de dibujar Bambi, él se aprendió como que si fuera un naturalista, ¿no?, los hábitos de esa subespecie de venadito cola blanca, sus hábitos de apareo, cuando comía, cuando bebía agua, tal y cual. Y cuando le preguntaron, mira, chico, tú vas a ser especialista en el área, dice, no, yo soy dibujante. Lo que pasa es que para imaginar la fantasía, primero hay que conocer muy bien la realidad. Yo creo que no hay nadie que conozca mejor la realidad
de este país que sus mujeres. Entonces tenemos que estar juntos en el conocimiento de esa realidad para imaginarnos la fantasía y poder avanzar juntos hacia su construcción. Chugo, y allí me llama la atención que yo creo que hay que invitar, o sea, nosotros hemos tratado como de construir una narrativa según la cual, bueno, efectivamente, los problemas de las mujeres no son problemas exclusivos de las mujeres, son problemas de la sociedad, eso lo hemos repetido, pero también construir y habilitar el liderazgo para las mujeres pasa porque los hombres comiencen a ceder, ¿no? A nosotras se nos dice frecuentemente que nosotras debemos demostrar que estamos capacitadas para los cargos, pero bueno, ¿cuántas veces a los hombres de verdad se les exige toda una cantidad de credenciales? Tú decías al principio que las mujeres se gradúan mucho más rápido y en más cantidad que los hombres de las universidades. Las mujeres decidieron formarse porque entienden también, hemos entendido también que si nos exigieron las credenciales académicas, les damos las credenciales académicas, pero parece que nunca es suficiente, ¿no? Entonces yo también siento que un poco esta transformación va a pasar porque los hombres comiencen a ceder espacios, que los hombres también comiencen a trabajar para generar las condiciones en las cuales las mujeres puedan participar y que también lo puedan hacer en términos de seguridad, ¿no? Y seguridad, o sea, que puedan participar seguras en los partidos, que puedan ir seguras a los medios, que puedan, cuando lleguen a los cargos de poder, que también puedan participar y ejercer su función seguras en sus cargos. Y siento que, bueno, que está costando mucho, ¿no? Como generar ese puente que invite a los hombres a impulsar esta lucha, que no significa que se apropien del movimiento, que no significa que restan el liderazgo que es de las mujeres, porque en principio el feminismo es un movimiento por la igualdad, impulsado por las mujeres, por toda la discriminación estructural que históricamente las mujeres hemos atravesado como género, pero que necesariamente nos requiere a todos. Tú decías, no puedes volar con una sola ala, para hablar necesitamos las dos. Tengo una noticia que es buena y es mala. Vamos con la parte mala. Tú dices, bueno, los hombres van a tener que ceder espacios. Eso no ocurre, sobre todo en materia de poder. No, eso no ocurre. Los espacios no se ceden, los espacios se conquistan, los espacios sobre todo se construyen. ¿Ves? Los nuevos espacios se construyen. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que estamos enfrentando un nuevo momento en lo social, en lo cultural, en lo tecnológico, donde insistir en los viejos espacios, insistir en las viejas maneras, no solamente está a contrapelo de quienes queremos modificar las cosas, sino está a contrapelo de la lógica misma de la existencia. Te voy a poner un ejemplo que desgraciadamente ya no es así, pero cuando se hicieron las estadísticas del censo 90, se descubrió que Portuguesa era un estado raro. Era un estado raro porque la gente no emigraba del interior del estado hacia Acarigua y Araure. Y la gente de Acarigua y Guanare, sí. La gente de Acarigua y Guanare no emigraba para Caracas. O sea, la gente de Portuguesa se quedaba en Portuguesa. Y yo me puse a investigar porque me llamó la atención el dato. Descubro que la historia portuguesa es algo muy parecido a la conquista del oeste. Me explico. La gente llegaba a Portuguesa y nadie se quedaba allí porque aquello era un lodazal que se la pasaba inundado casi todo el año. Hasta que llegaron allí unos italianos y dijeron, esto es maravilloso, esto es estupendo para sembrar arroz. Y empezaron a sembrar arroz e empezaron con un desarrollo agrícola, pero agrícola tecnificado, donde lo fundamental no era la fuerza física para trabajar, sino la inteligencia. Entonces la mujer tenía un lugar en la economía estupendo. Todo eso ocurrió en Portuguesa. Bueno, mal que bien o bien que bien, eso está pasando hoy en la cultura, está pasando por lo menos en Occidente. Ser patriarcalista está costando cada vez más caro. Ya no está de moda, ya no es cool. Pero tenemos que asumir que hay resistencia al cambio. Para utilizar la expresión que utilizábamos al principio del programa, un comentario al margen, aquello de derechas e izquierdas, podemos decir que las derechas son inercialmente, culturalmente patriarcalistas, y podemos decir que en las izquierdas hay un fenómeno terriblemente maluco, ¿no? Nocivo, que es lo que llamaban unos amigos míos el machismo-leninismo, ¿no? Si alguien cree que es una cosa del pasado, revisen la prensa española de las últimas 3 semanas y busquen el efecto Íñigo Errejón.
en ambos casos, en ambas dimensiones del asunto, es la cultura patriarcal contaminando lo que es el avance de la política en su capacidad de comprender la sociedad y transformar la sociedad. Yo creo que este es un trabajo además personal, interno, diario, porque ninguno de nosotros es que está con la verdad revelada, alumbrando a los demás, no, estamos en un conflicto permanente con nuestra propia formación, con nuestro propio cúmulo de experiencias, con la manera como hemos sido moldeados. Yo te podría decir, yo tengo estas cosas que yo estoy diciendo, tienen una raíz familiar, histórica. Papá siempre estaba o preso o exiliado o clandestino. Siempre. Y yo estaba con mi mamá, con mi hermana mayor y con mi hermana menor, ¿no? Dichoso yo, bendito yo entre todas las mujeres. Yo aprendí muchísimo, muchísimo. Y hoy mi trabajo fundamental, no desde ahorita, sino desde casi toda mi vida, es en el activismo comunitario. Y resulta que los líderes comunitarios, 7 de cada 10, son mujeres que empezaron defendiendo sus hijos, después defendieron su casa, después defendieron su cuadra y terminaron defendiendo todo el barrio. Por eso el Radar de los Barrios es una red cimarrona donde el 80% del liderazgo es sólidamente femenino. Entonces, si yo me pongo cómico, tú entenderás. O sea, yo tengo que aprender porque sí. Pero bueno, repito, esta es una dinámica de combate permanente porque en las coordenadas del subdesarrollo la pelea es bastante más complicada y nosotros estamos enfrentando un síndrome militarista. Ojo, estoy diciendo militarista, no militar. Lo militar es una condición y una profesión que puede ser ejercida incluso con garra y con belleza. El militarismo es una excrescencia, es otra cosa, es una tara, ¿no? Bueno, esa tara, el militarismo, no es otra cosa que un machismo de uniforme. Entonces, tenemos ese problema adicional, ¿no? Pero yo le apuesto al país y a la capacidad, sobre todo, de las nuevas generaciones de... Chugo, podría pasar todo el tiempo conversando contigo. Para que vayamos cerrando, quisieras que nos cuentes, nos digas 3 cosas que hace Chugo Torrealba en su día a día, en su activismo comunitario, en su activismo y en su labor periodística. 3 cosas que son para ti fundamentales que haces para deconstruir estos estereotipos machistas, para promover el liderazgo de las mujeres, y luego me respondas rápidamente si crees que estamos listos para que las mujeres ocupemos y ejerzamos el poder en Venezuela. Imagínate tú, yo creo, 3 cosas que yo hago a diario. Conversar de manera fluida, informarme, respetar la visión que me dan las compañeras que están dirigiendo, por cierto, desde el año 2014, cuando hubo aquella crisis en la oposición y llamaron al hijo de la señora Marina para que asumiera la Secretaría Ejecutiva de la MUD. Desde entonces, yo hice lo que corresponde, pues tú sabes que en las ONG hay unos amigos que hablan en vez del centralismo democrático, como en los partidos comunistas, hablan del centralismo carismático. Creen que la ONG es una especie de barril para que se pare encima del líder carismático y ejerza desde allí alguna influencia. Nosotros desde el año 2014 la dirección efectiva del Radar lo lleva otra gente, y esas otras gentes son mujeres que están allí no por alguna consideración o cortesía, sino porque ellas son las jefas del asunto. Entonces, lo que yo hago al arrancar el día es estar en comunicación permanente, a veces en la comunidad, a veces por otras vías, manteniendo el pulso de lo que está ocurriendo, porque a mí me aterra perder el cable a tierra, ¿no? Recuerda que, como decíamos también al principio, la gente cuando tiene un micrófono o una cámara al frente, a veces pierde sentido de la realidad y cree que se está representando a sí mismo y cree que es un privilegio tener el micrófono o la cámara, y no entienden que es una responsabilidad. Para evitar eso, yo tengo un cable a tierra diario, permanente, y eso es con mis compañeros, con mis maestros, con mis maestras y líderes del Radar de los Barrios. Otra cosa que hago con bastante frecuencia es mantener también contacto, no con bastante frecuencia, diariamente, con personas que están en el entorno, en organizaciones no gubernamentales a nivel internacional. Y también
casi siempre son damas, ¿no? Entonces, caramba, uno dice, hola, ¿quién está hoy al frente de bola? Una compañera que además es venezolana. Bueno, y así nos ha ocurrido y de esa manera mantengo también contacto con una visión que está comprometida con la búsqueda de este tema de la equidad y de la perspectiva de género en el abordaje de muchas dinámicas. Y finalmente, cuando rayan las 8 de la noche y yo tengo que abrir mi programa, siempre tengo un miedito, ¿no? Un frito que me recorre, porque, ¿cómo te digo? Uno no está en el estudio hablándole al micrófono, uno está hablando, no sabes con cuántas personas y no sabes cómo puede impactar en la vida de esas personas eso que tú estás diciendo. Yo una vez estaba, tú conoces seguramente la organización Aliadas en Cadena, estaba en una de las sedes de Aliadas en Cadena en un barrio, y al final de la actividad que tenían, que la estábamos cubriendo, periodísticamente entrevisto a una de las personas que me pareció más interesante y más brillante en la cuestión. Y le digo, mira, ¿cómo tú llegaste aquí a Aliadas en Cadena? Entonces me echa su historia, me dice, bueno, los atropellos que ella había sufrido como esposa, como ama de casa, además no tenía solidaridad con la familia, porque la familia lo que le decía es, déjate de vainas, ese hombre te quiere, te respeta, tal y cual, haz caso, ¿no? O sea, estaba fregada por los dos lados. No sabía qué hacer hasta que un día estaba en la cocina fregando tal y cual y escuchó en la radio mi programa hablando de Aliadas en Cadena, dándole el número de teléfono tal y cual, hizo así contacto con la organización, hizo los cursos, se quedó trabajando en Aliadas en Cadena y en el momento en que yo la entrevisté era una persona referente para otras mujeres como ella. Por supuesto, ella quedó de lo más quietecita y todo chévere, toda circunspecta, y yo estaba llorando, ¿no? Por eso, porque es que la responsabilidad de uno es mucha, sobre todo en momentos como estos, la gente dice, a mí me dice, oye, pero en estos momentos de autocensura, tú sí eres valiente. Yo no soy valiente un carrizo, lo que pasa es que a mí me daría muchísimo miedo quedarme callado, ¿ves? A mí me daría muchísimo más miedo vivir estos momentos y no decir las cosas que uno tiene que decir y no ser la voz de mucha gente que efectivamente por ahora no puede levantar su voz. Chugo, para irnos, ¿estamos listos? Las Mira, mujeres estamos listas, yo estoy convencida de que sí. hace ¿Y el país? rato. Ahora, el país, yo no sé si está listo para el liderazgo femenino. Yo lo que sí sé es que no puede continuar con la estructura de liderazgo que hoy tiene. Esa estructura de liderazgo ha fracasado de manera rotunda. Yo pudiera hacer un ejercicio nuevamente antipático. La señora Machado, con quien yo he tenido cercanías y muchísimas distancias, la señora Machado la comparas kilo a kilo, gramo a gramo con sus compañeros de generación y resulta ser un político bastante más sólido. Congruente. Y mucho mejor construido. Recurrente en su Entonces, discurso, en sus acciones, pero además a mí me llama la atención de este fenómeno todo el movimiento que ha habido de fondo, de ese liderazgo que ahora, hoy mismo, es el referente nacional que ha estado construido e impulsado por mujeres. Porque eso es lo interesante de referirse al tema de la señora Machado. No es la anécdota Machado, ¿no? Es el perfil, ¿no? Es el corte transversal de lo que eso significa en el país, ¿no? Entonces, repito, yo no sé si estamos o no listos, porque ¿quién tiene la vara histórica para medirlo? Yo lo que sé, lo que sí está absolutamente fuera de cualquier discusión, es que esta estructura de liderazgo hoy, por cierto, cuando digo esta estructura no me refiero, por supuesto, a este gobierno. Eso está por descontado. Estoy hablando de esta manera de entender la relación entre Estado y sociedad. No aguanta más y podemos hablar de los gobiernos de antes, de los gobiernos de ahora, de los gobiernos civiles, de los gobiernos militares, podemos hablar de los gobiernos de izquierda supuestamente o de derecha. No vale, es otra cosa.
para hablar de la cochina envidia. En estos días yo estaba viendo los resultados de la primera vuelta de la elección uruguaya, donde por cierto también lamentablemente los dos candidatos que van al balotaje son caballeros, pero tú escuchas lo que dicen esos caballeros y tú dices, wow, ya va. El candidato de la izquierda, del Frente Amplio, no se parece en nada a lo que aquí llamamos izquierda. Es un tipo que está diciendo, ya va, la gente no quiere saber qué libros me he leído ni qué libros he escrito, quiere saber cuál es mi capacidad real para mejorar la calidad de vida. No voy a ser evaluado por mis intenciones, sino por mis resultados. Lo dice el candidato de la izquierda. Y el candidato de la, comillas, derecha, representa el legado del presidente de la calle Pou, que por cierto lo ha hecho bastante bien y él promete hacerlo mejor. Es decir, los uruguayos están en una circunstancia en la que de la segunda vuelta van a poder escoger entre la mejor de las alternativas, no como hemos estado los venezolanos durante tanto tiempo escogiendo entre lo menos malo, ¿no? Hoy estamos en una nueva circunstancia. Venezuela vivió el 28 de julio una ruptura de nuestra tradición histórica y de nuestra legalidad en materia electoral. Eso tendrá que ser recompuesto, pero, repito, como estamos hablando de un cambio de fase, ojalá que en esta fase que se inicia el liderazgo femenino no se reduzca a la anécdota de tal o cual destacada dirigente. Yo creo que es otra realidad. Y yo estoy convencida que las mujeres ya no van a seguir permitiendo que los partidos las conviertan en las que pelan la verdura el día del sancocho. Las mujeres están decididas a asumir el poder, a habitar la política, a ocupar los espacios de poder. Y bueno, necesitamos caballeros que estén aliados eso de habitar la política. Habitar la política y no solo habitarla, ponerle voz y rostro femenino. Chugo, gracias por acompañarnos. Siempre es un placer conversar contigo. Chugo es periodista, líder comunitario. El hijo de la señora Marina. El hijo de la señora Marina. Síganlo en sus redes sociales y vean. @chotorreal. Bueno, gracias, Chugo. Gracias a ti. Vale.